Hola, bienvenidos a Mystery Cat, hoy les traigo una historia de terror, no olviden dar like y suscribirse, disfruten. Título. El gato del infierno. Lena Martínez siempre había sido la chica más lógica de la clase. Con su cabello pelirrojo, un poco desordenado por la constante curiosidad que la acompañaba, y sus ojos verdes llenos de una inteligencia que parecía absorber el mundo a su alrededor, nunca hubo un misterio que no pudiera resolver. Para ella, todo tenía una explicación racional. La ciencia era su refugio, su arma, y nada la hacía sentir más poderosa que una buena fórmula o un principio de física que desvelara cualquier enigma. Sin embargo, la tarde en que todo comenzó a cambiar, incluso la ciencia se vio impotente. Era una tarde lluviosa, y el aire denso de humedad colaba por las rendijas de las ventanas del viejo edificio de la escuela secundaria Riverside. Lena estaba en su laboratorio, frente a su microscopio, mientras escuchaba el golpeteo suave de las gotas de lluvia sobre el cristal. Había llegado tarde, como de costumbre, porque el misterio más reciente que la había obsesionado le había consumido horas. Esa tarde había decidido investigar algo extraño que había notado en los últimos días: el gato negro que rondaba por la escuela. El animal había aparecido hacía una semana, un gato de pelaje oscuro como la noche misma. Nadie sabía de dónde venía ni quién lo había traído, pero de alguna forma, el gato siempre estaba presente, observando desde las sombras, desde lo alto de las estanterías de libros en el pasillo, o incluso desde el patio. Había algo inquietante en él, algo que desbordaba la normalidad de los animales callejeros. La curiosidad de Lena había sido despertada al escuchar rumores en los pasillos de la escuela. Algunos compañeros de clase hablaban en susurros, diciendo que el gato había aparecido en lugares donde nunca antes lo habían visto. Otros aseguraban que sentían una extraña presencia cuando el gato estaba cerca, como si algo oscuro los observase, como si el aire se volviera más espeso. Había incluso quienes afirmaban haber visto cómo el animal desaparecía en el aire o cómo se desvanecía detrás de una pared, solo para aparecer minutos después en otro lugar. Pero lo más extraño era la mirada del gato. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad inhumana, como si fueran dos faros que atravesaban la oscuridad de la noche. Lena, como siempre, había descartado esas historias como supersticiones. Sin embargo, a medida que el gato continuaba apareciendo en los momentos más inoportunos, una sensación de inquietud comenzó a invadirla. Decidió investigar. Nada más y nada menos que con la ciencia. Capítulo 2. Investigando la oscuridad. La primera vez que el gato se le acercó, Lena estaba en el aula de ciencias, analizando una serie de muestras de hongos que había recolectado en el bosque cercano a la escuela. De repente, la puerta se abrió lentamente y el gato entró sin hacer ruido. Lena levantó la vista, sorprendida por la presencia del animal. La puerta se cerró tras él, y el silencio llenó el aire. El gato caminó con paso lento y deliberado hacia ella. Lena, intrigada, lo observó detenidamente. El animal no parecía tener miedo de ella, ni de la presencia de la joven en el aula vacía. Se detuvo a unos metros de su mesa, levantó la cabeza y la miró fijamente a los ojos. Algo extraño sucedió. Lena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si los ojos del gato estuvieran mirando más allá de ella, observando algo que ella no podía ver. La mente científica de Lena trató de racionalizar el momento. Es solo un gato. Un animal curioso. Nada más, se dijo a sí misma. Pero no podía ignorar la sensación persistente de que había algo malo en ese gato. Algo que no encajaba con su naturaleza animal. Al día siguiente, Lena se dirigió al despacho del director para hablar sobre el gato, esperando que él pudiera ayudarla a comprender su presencia. Pero, para su sorpresa, el director parecía poco preocupado por el asunto. De hecho, le respondió de una forma tan casual que le dio más miedo que si hubiera sido indiferente. Ah, el gato negro, bueno, ya te habrán contado las historias, dijo con una sonrisa nerviosa. Algunos alumnos lo llaman el gato del infierno o algo así. No le hagas caso. Es solo una superstición. Lena lo observó con desconfianza. Aunque la lógica de su mente le decía que no debía darle demasiada importancia, el hecho de que el director, un hombre que nunca había mostrado inclinación por creer en lo paranormal, hablara de ese modo, la hizo sentir aún más inquieta. Decidida a resolver el misterio, Lena recurrió a su propio método científico. Durante las siguientes semanas, comenzó a hacer observaciones del gato. Cada vez que aparecía, lo seguía discretamente, tomando notas de sus movimientos. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que el gato no parecía tener un patrón regular.
A veces se encontraba en los lugares más insospechados, en el sótano de la escuela, en los vestuarios, e incluso en el techo, mirando desde una ventana rota. Nadie más parecía notarlo con la misma intensidad con la que ella lo hacía. Una noche, mientras realizaba una de sus rondas para observarlo, Lena decidió enfrentarse a él. Sabía que, si podía estudiarlo de cerca, podría encontrar una explicación lógica. Así que, tras asegurarse de que nadie más estaba cerca, siguió al gato hasta el antiguo gimnasio, un lugar que rara vez se usaba. Cuando entró, la luz parpadeó y se apagó por un instante. El aire se volvió pesado, y Lena tuvo la sensación de que algo la observaba desde las sombras. El gato, que hasta entonces había estado quieto en el centro del gimnasio, comenzó a caminar hacia la pared más oscura. Lena, armada solo con una linterna y un cuaderno, lo siguió. De repente, el gato se detuvo y giró su cabeza hacia ella. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que Lena nunca había visto en ningún otro animal. El tiempo pareció detenerse. De un momento a otro, Lena se dio cuenta de que algo no estaba bien. El gato no era un gato normal. ¿Qué eres?, murmuró, sin darse cuenta de que sus palabras habían escapado de su boca. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. El cuerpo del gato comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecho de sombras. Lena retrocedió, su respiración se aceleró y un sentimiento de terror puro la invadió. El gato dejó de ser un animal tangible y se convirtió en algo más, algo oscuro, algo demoníaco. Un grito de angustia salió de su garganta cuando el gato, ahora una sombra retorcida, saltó hacia ella. 28, 11, 1, 32, PM Luis 21 Girón 777. Capítulo 6. La larga noche. Lena no tenía tiempo para dudar. A medida que el gato se abalanzaba sobre ella, el aire en el gimnasio se volvió aún más espeso, y la temperatura bajó drásticamente. El suelo crujió bajo sus pies como si estuviera a punto de ceder. La criatura, ahora una sombra indescriptible de ojos brillantes, parecía arrastrarse hacia ella, su presencia oscura llenando cada rincón de la habitación. Su mente, entrenada en la lógica, luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Era posible que la ciencia pudiera explicarlo, o había algo mucho más allá de su entendimiento? La respuesta parecía más simple de lo que había imaginado. Este no era un enfrentamiento de ciencia contra lo paranormal. Estaba luchando por su vida, y por la vida de sus compañeros de escuela, de todos los que estaban a su alrededor. No podía fallar. El gato ya no estaba simplemente flotando, sino que se había materializado por completo. Sus ojos, como dos esferas de fuego líquido, brillaban con una intensidad infernal. Lena pudo escuchar su respiración, que ya no era animal, sino un sonido profundo y gutural, una vibración de pura maldad. El espejo en el suelo comenzó a brillar tenuemente, como si un poder oculto estuviera despertando dentro de él. Lena, sin perder un segundo, se arrodilló ante el espejo y rápidamente trazó un círculo con la sal alrededor de él. La fórmula de protección que había encontrado en los textos parecía ser su única esperanza. La sal, el espejo y las palabras del antiguo hechizo tenían la capacidad de reflejar y repeler las entidades de otro plano, al menos, eso era lo que los antiguos textos sugerían. Con voz firme, Lena comenzó a recitar las palabras que había memorizado, sus ojos fijos en el gato. El animal gruñó, una especie de rugido bajo y feroz, pero Lena no titubeó. Al contrario, su voz se alzó con más determinación. Te ordeno, ser del abismo, que regreses de donde viniste. No tienes poder sobre este lugar. Las sombras alrededor del gimnasio comenzaron a moverse como si respondieran a sus palabras. El gato saltó hacia ella, con una velocidad increíble, pero al llegar a la barrera de sal, algo extraño ocurrió. El gato se detuvo en seco, sus garras chocaron contra la línea protectora y un fuerte resplandor emergió de las paredes, envolviendo al gato en una luz cegadora. Por un momento, Lena pensó que había fallado. El gato había retrocedido, pero la sombra de su forma no desaparecía. ¿Qué estaba ocurriendo? La criatura dejó de moverse, y la sala quedó en silencio. Las sombras parecían observar, tensas, como si estuvieran esperando. El gato, o lo que quedaba de él, se encontraba atrapado dentro de la luz que emanaba del espejo, pero su forma se estaba distorsionando, deshaciéndose en figuras fantasmales. De repente, una explosión de energía oscura recorrió el espacio, rompiendo la barrera de sal. El gimnasio entero tembló, y la luz que rodeaba al gato vaciló, como si fuera una vela en medio de una tormenta. Lena cayó de rodillas, sintiendo como el aire se volvía aún más denso y asfixiante.
Las paredes empezaron a desmoronarse, y las luces parpadeaban de manera incontrolable. «No puedes ganarme», gruñó el gato, su voz ahora una mezcla de varios tonos distorsionados. Ya no sonaba como un simple animal, sino como una entidad sobrenatural. Lena, con el miedo apoderándose de su pecho, rápidamente recurrió a lo que había aprendido de los textos. No podía permitirse flaquear. No podía perder. Su mente, concentrada en la ciencia, estaba tomando forma con cada palabra, cada rito, cada paso. Sabía que el gato demoníaco tenía que ser enfrentado en sus propios términos, en su propio plano. «Te rechazo», gritó, casi como un susurro, mientras repetía las palabras finales del ritual. Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor del gimnasio, susurraos veloces y sibilantes. El gato dejó de moverse, su silueta oscura diluyéndose en el aire. Un chillido estremecedor resonó por toda la escuela, tan penetrante que Lena tuvo que cubrirse los oídos. Pero mientras el grito se desvanecía, la luz de la linterna volvió a iluminar la habitación. La criatura había desaparecido. Capítulo 7. El precio del misterio. Lena se levantó lentamente del suelo, el sudor frío cubriendo su frente. El gimnasio, ahora en completo silencio, parecía haber vuelto a la normalidad, pero algo en el aire aún estaba ligeramente alterado. La presión, esa sensación de estar siendo observada, no desapareció completamente. Respiró profundamente, casi aliviada. Lo había logrado. O eso pensó. Al salir del gimnasio, Lena se dirigió al aula de ciencias, pero algo la detuvo. En los pasillos, las luces parpadeaban con una frecuencia cada vez más errática. Los ecos de sus pasos parecían multiplicarse, rebotando contra las paredes como si ella no estuviera sola. Al girar una esquina, se encontró de nuevo con los ojos del gato. Estaba allí, en el umbral de la puerta de un aula, observándola. Pero esta vez, los ojos no brillaban. Estaban vacíos. El gato dejó de ser un ser físico. Ahora, era solo una presencia, una entidad de sombras que se deslizaba entre los espacios de la escuela. Lena no entendía lo que estaba sucediendo. Pensaba que lo había desterrado. ¿Era posible que el gato hubiera quedado atrapado entre dos mundos? ¿O que había dejado algo más en su interior? El terror se apoderó de ella una vez más. Una voz se filtró en su mente, una advertencia. No creas que has ganado, Lena. El infierno siempre encuentra una forma de regresar. Capítulo 8. El futuro incierto. Durante las semanas siguientes, Lena continuó sintiendo la presencia del gato, aunque esta vez de una manera más sutil. Los rumores sobre el gato del infierno seguían circulando entre los estudiantes, pero ella sabía la verdad. La criatura había sido desterrada, sí, pero algo permanecía en las sombras, aguardando. El colegio nunca volvió a ser el mismo. La atmósfera seguía estando cargada de una energía extraña. Los pasillos ya no se sentían seguros. Lena no podía confiar en que la oscuridad que rodeaba su escuela hubiera desaparecido por completo. A medida que el tiempo pasaba, Lena se preguntaba si había realmente resuelto el misterio, o si solo había abierto una puerta a algo mucho más grande y peligroso. Quizás, pensó, la ciencia no era suficiente para explicar todo. O quizás, había un precio que pagar por desafiar a lo desconocido. La pregunta seguía en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a hacer el gato demoníaco para regresar a este mundo? Y lo más aterrador de todo, ¿cómo podría ella detenerlo, si ya no estaba segura de cómo comenzarlo todo de nuevo? 28, 11, 1, 33, PM Luis 21 Girón 777. Capítulo 9. El retorno del gato. El tiempo transcurrió, y aunque Lena había intentado seguir con su vida, la presencia del gato demoníaco nunca se desvaneció completamente. Cada vez que cruzaba los pasillos de la escuela, sentía una mirada invisible sobre ella. Cada sombra que se proyectaba contra las paredes parecía moverse, como si estuviera observando, esperando, lista para cobrar lo que le debía. Sus compañeros de clase hablaban, de vez en cuando, sobre sucesos extraños. Los rumores sobre el gato seguían siendo comunes, aunque la mayoría pensaba que todo había sido una exageración. Lena había intentado advertirles, pero sabía que nadie le creería. El miedo y la incertidumbre se habían instalado en su vida, pero la chica pelirroja no iba a ceder. No podía, no después de todo lo que había visto y vivido. Una noche, semanas después de su último enfrentamiento en el gimnasio, Lena se encontraba estudiando en la biblioteca. La noche ya se había dejado caer sobre la escuela, y la biblioteca estaba vacía, sumida en la quietud. El sonido del ventilador que giraba constantemente era lo único que interrumpía el silencio.
Lena revisaba sus libros de ciencia, buscando respuestas que pudieran ayudarla, pero no había nada. Los textos esotéricos, aquellos que había usado para invocar el ritual, ya no parecían tener el mismo poder sobre ella. Su confianza en la lógica se había visto afectada. Sabía que algo mucho más oscuro y fuera de su control acechaba en las sombras de la escuela. De repente, la luz parpadeó. Primero una vez, luego otra. Lena levantó la vista, mirando hacia la puerta de la biblioteca, que estaba entreabierta. Pensó que el sistema eléctrico de la escuela había fallado, pero cuando la luz se apagó por completo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Se levantó de su silla, llevando su linterna. Caminó cautelosamente hacia la puerta, y al pasar por los estantes de libros, vio una sombra moverse en el rincón más oscuro de la sala. Lena detuvo su respiración. No podía ser. El gato estaba allí. Pero no era el mismo gato que había visto antes. Esta vez, sus ojos amarillos brillaban con una intensidad cegadora, como si estuvieran hechos de pura energía oscura. Su cuerpo flotaba, levitando a unos pocos centímetros del suelo, y el aire alrededor de él parecía distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo absorbida por su presencia. «¿Pensaste que me habías derrotado?», dijo el gato, su voz gutural como si emanara de las profundidades del abismo. Lena dio un paso atrás, pero sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Sabía que, por alguna razón, la criatura estaba de vuelta, más poderosa que nunca. «Te equivocaste», continuó el gato. «Nunca me fui. Solo esperaba. Y ahora, lo que me pertenece, lo tomaré». Lena sintió un estremecimiento de terror. El gato no solo quería destruirla. Quería algo más, algo mucho más siniestro. Podía sentirlo en cada palabra que pronunciaba. «¿Qué quieres?», preguntó Lena, intentando recuperar el control de la situación, aunque su voz temblaba. «Lo que me corresponde», replicó el gato, sus ojos brillando aún más. «Tu alma». Lena no vaciló. Recordó lo que había aprendido. Recordó la oscuridad que había liberado dentro de la escuela, y cómo su sola presencia alimentaba al gato demoníaco. El miedo, la desesperación de aquellos que habían sido tocados por su influencia, todo eso era lo que lo había mantenido vivo. Recogió un libro del estante cercano y lo abrió, buscando rápidamente entre las páginas. Encontró el hechizo que había usado para desterrarlo la primera vez, pero algo había cambiado. La versión de este hechizo que estaba ante ella no era una simple fórmula. Era más poderosa. Más peligrosa. Al leer las primeras palabras del conjuro, la luz de la linterna titiló. El gato saltó hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, Lena completó el hechizo en voz alta, temblando pero determinada. La sala se llenó de una explosión de energía oscura y resplandeciente, como si el propio espacio se estuviera rompiendo. El aire se volvió denso y caliente, y Lena sintió como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado por la fuerza que invocaba. El gato intentó resistir, pero la luz que ella había convocado lo envolvió, haciéndolo gritar en un alarido sobrenatural. La sombra del gato se disipó rápidamente, y el gimnasio, la biblioteca, y toda la escuela, pareció respirar aliviada. Lena, exhausta, cayó de rodillas, mirando a su alrededor. La oscuridad se había despejado, y la escuela, ahora tranquila, parecía recuperar su forma normal. Pero entonces, una risa gutural, bajo y sibilante, comenzó a resonar desde algún lugar lejano. Lena levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza. «No te confíes, niña», dijo una voz que parecía provenir de todas partes, y al mismo tiempo, de ninguna. «El mal nunca muere. Solo cambia de forma». De repente, las luces de la biblioteca parpadearon nuevamente, y el sonido de pasos se escuchó detrás de ella. Lena giró rápidamente, pero esta vez, no había gato a la vista. Solo sombras. Epílogo. El legado del gato. Años después de la última noche en que enfrentó al gato demoníaco, Lena se graduó de la escuela, pero nunca pudo deshacerse por completo de la sensación de estar siendo observada. Aunque la mayoría de los estudiantes olvidaron las leyendas sobre el gato del infierno, Lena sabía que algo de él había quedado atrás. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, un joven la detuvo, mostrándole una fotografía antigua del antiguo gimnasio de su escuela. ¿Alguna vez has oído hablar de este gato?, le preguntó con una sonrisa intrigada. Lena lo miró en silencio. Sabía que, por más que lo intentara, nunca podría escapar de las sombras de ese gato. Era un legado. El gato nunca había desaparecido por completo, y quizá, algún día, regresaría. Pero esta vez, Lena no tenía miedo. Había enfrentado al mal y lo había vencido, al menos por un tiempo.
Y mientras su corazón latía con fuerza, sabía que estaba preparada para cualquier cosa que viniera a continuación.